Bueno, buenas tardes, compañeros y compañeras. Gabriela. En esta oportunidad estamos con esta actividad que nos invita a revisar nuevamente, a seguir revisando, a seguir mirando sobre nuestros pasos, sobre el camino andado, nuestra secuencia didáctica que fuera pensada y organizada allá por las últimas clases de práctica docente 2. En esta oportunidad, la clase de apertura de la residencia profesional docente nos invita a pensar las diferentes dimensiones, es decir, analizar nuestra propuesta de trabajo a partir de diferentes dimensiones que la atraviesan y que generan, nuevos escenarios de análisis. Una de ellas es lo disciplinar. En este sentido, se nos pedía que analizáramos qué de lo propio de la disciplina de historia aparecía en esta secuencia didáctica y cómo se trabajaron, es decir, cómo se pensó en función de cumplir o no, digamos, que se priorizó en cuanto a contenidos. En ese sentido, quiero decir que lo que principalmente tuve en cuenta fueron los núcleos de aprendizajes fundamentales para segundo año, con lo cual el acercamiento y la comprensión de las formas de organización de la subsistencia de los primeros grupos humanos y el paso y las transformaciones que se derivan del paso de la vida nómade a la vida sedentaria, me parecía que era un contenido no negociable que debía estar presente en las clases de mis estudiantes, porque permitía abarcar, ¿no es cierto?, algunos aspectos fundamentales de la disciplina de historia, como es hablar de proceso, hablar de cambio, hablar de continuidades, hablar precisamente de la coexistencia de determinadas formas de vida y cómo estas determinadas organizaciones económicas se transmiten en organizaciones jerárquicas y sociales. Entonces, teníamos definido que se iba a trabajar, que era esto. De hecho, el nombre de mi secuencia didáctica es, acá lo tengo, es la organización de la subsistencia. ¿Qué sabemos de la prehistoria? Lo recreativo como nexo para el aprendizaje. Bueno, cuando establecí el título tuve ahí un par de dudas con respecto al uso de la palabra prehistoria. O sea, prefiero hablar de pueblos ágrafos, pero en ese sentido, y por un videíto que los chicos habían estado trabajando, lo dejé con ese nombre, porque me permitía, ¿no es cierto?, hacer una correlación con lo que ellos con un término que ellos habían venido usando, aunque el término, etapa ágrafa no es desconocido para los estudiantes. Como decía, teniendo definido qué se iba a trabajar, qué se iba a enseñar, se definió, ¿no es cierto?, el cómo enseñarlo, y en ese sentido estaba claro que que el nexo o el puntapié inicial y que iba a atravesar toda la secuencia didáctica era el juego, era lo recreativo, era lo lúdico. Desde ahí se daba la posibilidad de que estos contenidos, estos conceptos, paleolítico, neolítico, revolución neolítica, nomadismo, sedentarismo, economía depredadora, economía productora, entraran a jugar en una serie de actividades que tenían por fin acercar a los chicos en ese recorte propuesto para ellos. De esa manera, también encuentro que hay cierta
cierta coherencia, cierta relación entre el objetivo de la secuencia, los contenidos seleccionados y el abordaje que se hace del trabajo. Sí, es importante aclarar que bueno, la secuencia didáctica que terminé trabajando no es la que pensé en un primer momento, sino que luego de unos encuentros que tuvimos en práctica docente, docente 2, bueno, se realizaron, ¿no es cierto?, algunos cambios, y uno de ellos fue precisamente revisar el tema de lo lúdico, cómo parecía lo lúdico en la secuencia didáctica. Porque bueno, en una primera instancia se había propuesto un juego que era Dawn of Man. Después, por algunas sugerencias de mi pareja pedagógica y de comentarios que fueron surgiendo en nuestros encuentros virtuales sincrónicos, estaba claro que en el momento de plantear las actividades no había tenido en cuenta el contexto, no había tenido de todo en cuenta el contexto escolar y el grupo de estudiantes para el cual estaba trabajando. Recordemos que son niños y niñas preadolescentes de 13, 14, en realidad 12 y 13 años, que asisten, que estábamos trabajando con ellos en contextos virtuales por WhatsApp, que muchos de ellos no tienen recursos tecnológicos de forma permanente en su casa, como puede ser un celular para ellos mismos, o si hay, lo tienen que compartir. Muchas veces no usan la de los padres, y tampoco tienen la posibilidad de acceder a lo mejor a que tengan una computadora permanente. Este juego necesitaba descargarse, y también era un problema, ¿no es cierto?, de funcionamiento, porque en realidad yo no lo había jugado, y bueno, eso requeriría toda una serie de juegos. Entonces utilicé la aplicación Waterwall para crear una serie de juegos, sopa de letras, unir con flechas, encontrar la palabra correcta, bueno, que me permitía introducir lo lúdico como lo había revisado. También se revisaron las propuestas evaluativas, y acá vamos a la otra dimensión de análisis, que es la evaluación formativa, esta evaluación de aprender. Y bueno, en este sentido me parecía que es importante decir que dentro de esos docentes, yo me incluyo, hay muchos docentes que no estábamos del todo familiarizados, y todavía estamos en proceso de aprender a evaluar de esta manera. Siempre uno, y por los tiempos y la organización del sistema secundario, prima la evaluación formativa, el número que acredita o no supuestos saberes adquiridos o no por parte de nuestros estudiantes. Por eso quiero decir que bueno, esto de poder retomar las propias valoraciones y las propias devoluciones y retroalimentaciones que a lo largo de todo este proceso formativo que estamos transitando en el ISEP, nuestros tutores hicieron para conmigo, para con nosotros, fue un insumo sumamente importante para ver por dónde era el camino a andar, para aprender a devolver, a hacer este tipo de devoluciones que rescaten lo hecho, lo transitado, lo aprendido, que pongan, ¿no es cierto?, que pongan a los estudiantes en tensión con su propio proceso de aprendizaje, y también, ¿no es cierto?, que deje puertas abiertas para seguir indagando. Entonces, como dice Rebeca Nijovic, la pandemia, es decir, la educación virtual, nos trajo la posibilidad de desarrollar una evaluación abierta, una evaluación más creativa, acercando a los estudiantes a estos procesos, y siendo más conscientes de sus propios procesos de aprendizajes, y que la evaluación se incluya dentro de un proceso más. En ese sentido, en mi secuencia didáctica se modificó la rúbrica también inicial. Acá también hubo
una revisión, ya que si bien la rúbrica tenía algunos elementos variables, empezaron a aparecer otros que me parecían que eran pertinentes a cómo se había a la propuesta de trabajo, como por ejemplo si pudo realizar de manera autónoma las actividades, si en las clases de consulta en las clases virtuales, si pudo participar con comentarios, dudas o aporte. Y otra de las cuestiones que aparecen es la realización, ¿no es cierto?, en la propuesta formativa de 3 instancias de trabajo, tres postas que se llamaron en la secuencia. La primera era ver un video que fue editado con EduPlusle, a partir del cual los chicos tenían que seleccionar, ir contestando unas preguntas que iban apareciendo relacionados a la etapa árafa, es decir, esta primera etapa de la prehistoria que ellos trabajaron. La segunda posta era situarse o pensarse como un niño, un joven en la época, yo le puse un niño Cromañón, pensarse como un joven de estos primeros tiempos y redactar lo que sería todo un día en su vida. Entonces ahí, bueno, no solo recurríamos a la redacción para que fueran apareciendo conceptos trabajados a partir de las otras actividades, y la etapa final, la última posta, era grabar un videíto utilizando la aplicación TikTok, en donde ellos podían recurrir al humor para plasmar alguna situación. La última dimensión y la que elegí, obviamente creo que está un poco a la vista, tiene que ver, ¿no es cierto?, porque lo he mencionado varias veces, es la educación a distancia y virtual que nos plantea, ¿no es cierto?, esta convocatoria. Bueno, no solamente nos generó, me parece que las primeras palabras para describirla es la incertidumbre y la vulnerabilidad que marcó en sus inicios, vulnerabilidades tanto de los docentes como de nuestros estudiantes. Muchos obviamente no estábamos preparados porque no teníamos los espacios virtuales adecuados, o no utilizábamos los espacios virtuales como escenarios o como espacios áulicos, es decir, como un aula, pensándola como un aula extendida. En ese sentido, las primeras semanas obviamente fueron de mucho desconcierto, de mandar actividades que por ahí carecían de sentidos, y bueno, después hubo que hacer todo un trabajo de volver sobre eso y empezar a plantear un currículum más minimalista, donde hubiese un recorte de actividades, pero que estas actividades tuvieran mayor calidad, pudieran llegar, ¿no es cierto?, de manera más sentida a nuestros estudiantes, manteniendo lo que es la esencia del vínculo pedagógico en casa, y con todo lo que eso implicaba, porque estábamos en nuestra casa y con todo lo que hay a nuestro alrededor las 24 horas del día. La pandemia, bueno, decía recién, visibilizó aún más estas dificultades, estas problemáticas que por ahí estaban más solapadas, y ahora se pusieron sobre la mesa. ¿Qué se priorizó en un primer momento? Bueno, fue esto, volver al vínculo, mantener el vínculo pedagógico, y después, bueno, se empezó, ¿no es cierto?, a trabajar sobre cuestiones más concretas, más maduras, más pensadas, pudiendo recuperar, ¿no es cierto?, el espíritu crítico, contextualizado, histórico que propone la disciplina. Bueno, compañeros y compañeras, este es mi análisis. Nos veremos en el aula y en los próximos encuentros. Saludos.